Bueno, entonces recemos como costumbre un Padre Nuestro para partir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Bien, estamos a la mitad de la página 136, cuando dice el Apocalipsis del Nuevo Testamento. La escuela de San Juan es una escuela bastante unificada, ¿no? O sea, por mucho que haya habido Juan 1, Juan 2 y algunos dicen que un Juan 3 también, pero es bastante unificada, o sea, no son libros de una teología diversa entre ellos, se nota que es una escuela, o sea, hay un maestro que se ha identificado con Juan, el discípulo predilecto, ¿no es cierto? Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, y después Juan, el anciano, el Hola, presbítero, buenos días. Juan de Éfeso, que también es discípulo de él, etcétera. Y el autor del Apocalipsis, hay gente que piensa que sería un tercer Juan, pero no vale la pena hilar tan fino. No es el Juan primero, pero puede ser perfectamente el Juan de Éfeso también. No hay ningún problema en eso. Pero sí la teología es unificada, o sea, igual que los tres Pablos, que su teología es unificar, aquí también. Pero yo diría que hay menos diferencia entre la teología del primer Juan o del segundo Juan que las que hay entre el Pablo 3 y el Pablo 1, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, por eso es que es muy importante pensar que para entender el Apocalipsis tenemos que entender el fenómeno del Evangelio, o sea, la teología del Evangelio, y tenemos que entender la teología también de las cartas, ¿no? No son aisladas, cada uno va heredando lo del anterior en su forma de pensar. Por eso que para entender el Apocalipsis, tenemos que pensar en primer lugar que esta escuela es abiertamente judeo-cristiana, o sea, es muy orientada hacia el judaísmo, su pensamiento es muy judío. Eso ya lo vimos cuando vimos el Evangelio. En segundo lugar, tenemos que pensar también en esa majestuosidad que dan los relatos de los discursos del Señor, que dieron origen a que fuera tildado de doceta este Evangelio. No nos podemos olvidar de ese punto, ¿no? Porque también se refleja en los relatos del Apocalipsis. Y en tercer lugar, no nos podemos olvidar también de lo que hablamos en la clase pasada con bastante detalle, de la apocalíptica y el apocalipticismo judío que existía en esa época. O sea, este Apocalipsis, cuando nosotros lo miramos en el contexto del Nuevo Testamento, aparece como un bicho raro, ¿no? Porque no hay nada parecido en el Nuevo Testamento, salvo un capítulo de San Marcos por ahí, que es bastante breve. En cambio, si uno lo mira en el contexto de la literatura que había en esa época en Israel, desde el siglo III o II antes de Cristo hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70, calza perfectamente. Yo les mandé la clase pasada el libro de Enoch completo, no para que se lo lean de una plumada, porque es bastante largo, pero bueno, es entretenido, es interesante, que es el Apocalipsis más famoso que hubo antes de Cristo, que es más o menos 100 años antes de Cristo, una cosa de ese tipo, y que se han encontrado infinitas copias por todos lados, entre ellos en Qumran. Pero hubieron muchos más, ¿no? Yo les cité cuando empezamos a ver el apocalipticismo en la clase pasada, una media docena o docena completa de libros que se han llegado hasta ahora, más otros que se han haber perdido porque no se dejaron de copiar por la caída de Jerusalén. Entonces, no es un pájaro raro este libro del Apocalipsis como uno lo ve cuando lee el Nuevo Testamento solo, ¿ah?
como cristiano del siglo XX o siglo XXI. Tiene una derivación clara en la escuela de Juan, en su judaísmo cristiano, en su espíritu medio docético que tiene el Evangelio, que fue desmentido fuertemente por Juan II en la primera carta, como lo vimos en la primera epístola, como lo vimos en la clase pasada, y además tiene fuertes raíces en esa tendencia apocalipticista que hubo en los 2 siglos anteriores a la redacción del Apocalipsis del Nuevo Testamento. Por eso que a los lectores del Apocalipsis del Nuevo Testamento de su época no les ha parecido nada raro lo que sale ahí. A nosotros nos parece raro, pero no a ellos. Bueno, vamos a ver entonces esto. Este Apocalipsis, que significa revelación, como hemos dicho antes, de hecho en inglés hablan del The Book of Revelation, nadie le llama Apocalipsis. Es una obra de la escuela de Juan, pero cuando la escuela de Juan ya está bastante integrada a lo que llamamos la gran iglesia. O sea, es lo último que escribió la escuela de Juan, ¿verdad? Un año 90 por ahí. Lo más probable es que lo había escrito en Éfeso, seguramente, cuando ya habían emigrado de las alturas del Golán hasta Éfeso. Entonces, Juan el Vidente o Juan el Presbítero, el mismo que seguramente el mismo que escribió las 3 cartas y el anexo, el apéndice del Evangelio, que yo les di de tarea para que lo leyeran para esta clase, ¿no? Acuérdense. Espero que todos lo hayan leído. El último capítulo del Evangelio de San Juan a partir del último párrafo del capítulo anterior. Ahora, lo que refleja esto es, el Apocalipsis es una realidad atroz, ¿no?, que se estaba dando con la persecución de Domiciano, que era el hermano de Tito, que lo sucedió cuando Tito murió. Tito no tenía hijos, parece, por lo menos hijos capaces de ser César. Domiciano instauró la primera persecución global en el Imperio Romano conocida contra el cristianismo. Las persecuciones anteriores que hubieron, y lo hubieron muchas, o sea, anteriores al año 90, anteriores a la de Nerón, fueron más bien localizadas. La persecución de Nerón fue claramente un subterfugio que él usó para echarle la culpa a alguien por el incendio de Roma. Entonces afectó mucho a los cristianos de Roma, pero no así a los cristianos que estaban en otras provincias romanas, mucho más lejanas. En cambio, la de Domiciano fue global, contra el cristianismo en general, en todo el imperio. Por eso que despertó mucho temor, porque cuando vino la persecución de Nerón en Roma, muchos cristianos huyeron para salvar el pellejo a otras provincias. Pero si se trataba de una persecución global en el imperio, estaba muy complicado porque no tenías para dónde arrancar. Y Domiciano gobernó del año 81 al 96, por eso es que más o menos calza con la imagen que da el Apocalipsis para decir que fue escrito en torno al año 90, 92, 95, qué sé yo, etc. Y no tiene nada de esotérico, ¿no?, como se le pretende dar hoy día por algunas orientaciones un poco sectarias, pero no tiene nada de esotérico. O sea, si ustedes lo comparan con el relato de que se ve en el libro de Enoch, es más o menos el mismo tenor. No hay mayor diferencia. Tiene las características que hablábamos en la clase pasada, ¿no es cierto?, de determinismo, de dualismo, que sé, etcétera, etcétera. Ahora, el autor, él mismo se refleja en el libro. Comienza diciendo: yo, Juan, hermano vuestro, compañero vuestro en la pena y en el reinado y la paciencia por Jesús, me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Un domingo se apoderó de mí el Espíritu y escuché detrás de mí una voz potente, como de trompeta, que decía:
Lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Y eso nos da un poco el plan del libro. O sea, la primera parte consta de estas 7 cartas a estos 7 obispos de estas 7 iglesias que el mismo cita, ¿no? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Y que son todas iglesias ubicadas en Asia Menor griega. O sea, que seguramente no eran fundadas por Juan, ni por su escuela. O sea, eran iglesias que han sido fundadas en la época de San Pablo, bastante antiguas. Porque son todo el sector de más o menos donde San Pablo escribía o mandaba cartas también. Entonces, la primera parte consta de estas 7 cartas a estas 7 iglesias. Después viene una segunda parte. Estas clasificaciones de partes son medias, son bastante posteriores, digamos, medias arbitrarias, pero más o menos dan una idea. Después vienen las 2 visiones del libro, que van de donde terminan las cartas, o sea, del capítulo 4 y hasta el capítulo 16 inclusive, las visiones del juicio, del capítulo 17 al 20, y después la Nueva Jerusalén triunfante, del capítulo 21. O sea, podemos decir que hay 4 partes. Las primeras son las cartas, estas 7 cartas, después las visiones del libro, en que se abren los libros, los 7 sellos y todas estas cosas. Después las visiones del juicio final, y la Nueva Jerusalén triunfante. Ahora, algo interesante es que este Juan el vidente, o Juan el anciano, o Juan el presbítero, como lo quieren llamar, Juan II, él se sentía con autoridad para escribir estas cartas a las 7 iglesias. Él se sentía con autoridad. O sea, se nota que él debe haber sido en esa época, por ahí entre el 80 y el 90, una persona muy respetada, muy respetada. A la autoridad, no, en este caso, no es como el caso de Clemente de Roma a los Corintios. Clemente de Roma a los Corintios, él se sentía con autoridad legal también. No solamente autoridad moral, autoridad legal para intervenir. Él provoca una intervención en la iglesia de Corinto. Aquí, en este caso, Juan II, Juan III, como lo quieran llamar, no reconoce autoridad legal explícitamente, sino que autoridad moral solamente, por ser una persona respetada y querida, ¿no? En estas 7 iglesias. Y las relatan en sentido profético, como eran los profetas del Antiguo Testamento, porque si ustedes leen lo que sigue a continuación de la cita que yo les leí, escribe estas cartas a las 7 iglesias, qué sé yo, las cartas las representa como dictadas por Jesús mismo. Igual que pasaba con los profetas antiguos, como hablábamos antes, en 2 o 3 clases antes, ¿no es cierto? Que Yahvé le dictaba, oye, Ezequiel, toma nota y diles esto, apréndelo de memoria y repítelo, ¿no? a los deportados de Tel Aviv. Aquí también él actúa como un espíritu profético, ¿no? En que recibe estas cartas que se las dicta Jesús mismo y él las tiene que transmitir. Bueno, aquí se nota claramente el espíritu judeo-cristiano. San Pablo nunca pretendió eso. Nunca pretendió que sus cartas se las dictara Jesús. Él las escribía de acuerdo a la enseñanza que había recibido de Jesús. Eso sí, ¿no? Como persona con autoridad, porque él había recibido esta enseñanza de Jesús, entonces la transmitía, pero no que se la dictara. Eso es otro cuento. Entonces aquí Juan usa este esquema del profetismo, que es netamente judío.
La iglesia de Éfeso, que es la primera que citamos aquí para estas cartas, parece ser como la iglesia madre de este conjunto de 7, lo cual no sería nada de raro, porque tal como dijimos cuando hablamos San Pablo la tenía como centro de operaciones, la iglesia de Éfeso. Y al tenerla como centro de operaciones era como la iglesia madre paulina, y bueno, muy probable la iglesia de Éfeso se sintió con ese honor, ¿no? De ahí para adelante también. Pero se le critica que ha abandonado su primer amor y por lo tanto está llamada al arrepentimiento y a hacer sus primeras obras. O sea, ha perdido fuerza la iglesia de Éfeso, lo que le está diciendo. Ha abandonado su primer amor, está mirando para la casa del lado, ¿no? Como decimos a veces en broma. El problema ahora de la siguiente iglesia, la iglesia de Sardis, tiene buena reputación, pero de hecho está muerta. O sea, no da frutos. Se le recuerda lo que primero recibió y oyó, y también se le pide arrepentimiento. O sea, son tanto Éfeso como la iglesia de Sardis son iglesias que han perdido empuje. Y en tiempos de persecución eso es bien grave, porque pierden empuje, pierden fuerza, pierden todo. La iglesia de la Odisea está peor todavía, porque no es fría ni caliente y solo apta para ser vomitada, como dice claramente la carta. Y eso es porque está demasiado satisfecha de sí misma, pensando que es rica y próspera y no necesita nada, pero en realidad es miserable, lamentable, está pobre, ciega y desnuda. Es bien interesante todas estas críticas que se hacen a las 7 iglesias, porque es bueno analizar estas críticas, léanlas después las 7 cartas en su Biblia, y uno mismo tratar de darse cuenta de en qué categoría de estas 7 iglesias califica la que habitualmente uno va hoy. Porque fíjense que aquí son cosas bastante interesantes. La de Éfeso, ¿no? Que se siente bien, pero que ha abandonado su primer amor, o sea que es rutinaria, pudiéramos decir hoy en día. La de Sardi está un poco peor todavía, porque tiene buena reputación, pero está muerta. O sea, no da testimonio. No es criticada tampoco, pero no da testimonio, no es atractiva, podríamos decir hoy día. La Odisea está peor, porque se siente fenomenal, pero está apta para ser vomitada, porque no es ni fría ni caliente, no es ni chicha ni limonada, como dicen ahí. O sea, es una iglesia que quiere quedar bien con todos, pero tratando de quedar bien con todos no queda bien con nadie. Eso yo creo que hoy día también se ve bastante. ¿Y es por qué? Porque está muy satisfecha de sí misma, pero y pensando que no necesita nada, pero que en la realidad, precisamente por no dar ni frío ni calor, por no ser ni chicha ni limonada, por quedar bien con todos, es miserable, lamentable, pobre, ciega y desnuda. Otras, de ahí para adelante, otras iglesias son miradas de otro punto de vista, un poco por los problemas que ellas tienen más que nada y que sufren, y que tienen ciertas tensiones con otras instituciones. La iglesia de Esmirna, por ejemplo, está experimentando calumnias de aquellos que dicen que son judíos y no son sino una sinagoga de Satanás. Ojo, que aquí hay que entender bien esto. No es que esté criticando a las sinagogas que son templos de Satanás, como se dicen algunas cabezas calientes por ahí que lo han dicho en el pasado y lo siguen diciendo. No. Hay que entender que la visión de Juan es 100% judeo-cristiana. Y lo que está diciendo aquí es criticar una sinagoga porque ahí no son buenos judíos, sino que
sino que siguen a Satanás. O sea, al revés, lo que está diciendo es que esa sinagoga con la cual tiene problemas la iglesia de Esmirna es porque ahí no hay judíos verdaderos, no hay judíos como debieran ser, sino que también, al igual que la iglesia judeo-cristiana cristiana de la Odisea, no son ni fríos ni calientes, podríamos decir así. O sea, al revés, no es antisemitismo, sino que todo lo contrario. En Esmirna, Juan se da cuenta que hay una sinagoga que no está cumpliendo bien su objetivo con respecto a la comunidad judía que ahí está. La iglesia de Filadelfia también le pasa algo parecido, porque dice que es atacada por algunos que se dicen que son judíos, pero que no lo son, y que por lo tanto mienten. No son correctos judíos, no son verdaderos judíos, como les gusta hoy día un judío cristiano. Ahora, también hay muchos problemas que se relatan en estas cartas. Las cartitas son cortas, ¿eh? No son menos de un cuarto de página, o sea, conviene leerlas. Pero dentro de las propias iglesias, estas 7 iglesias, hay peligros internos. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso dice que odia las obras de los nicolaitas, lo cual le parece muy bien a Juan, pero no nos dice qué problema predicar los nicolaitas. Obviamente porque estas cartas no estaban pensadas para la posteridad, sino que estaban pensadas para el momento, para que los obispos de estas 7 iglesias reaccionaran. Pero le parece muy bien a Juan que odien lo que enseñan los nicolaitas, aunque no nos diga qué es lo que enseñaban, porque también eso no le gustaba a Jesús, lo que enseñan los nicolaitas. O algunos de la iglesia de Pérgamo sostuvieron la enseñanza de Balaam. ¿Y qué les enseñaba Balaam? Ahí lo explica. Porque hacían banquetes con alimentos sacrificados a los ídolos y practicaban la licencia sexual. Y también dice, son parecidos con lo que enseñaban los nicolaitas. O sea, aquí no se olviden de que en el paganismo griego había muchas de estas cosas religiosas que llamaban bacanales, que nosotros lo entendemos como algo absolutamente ya, digamos, tortuoso en cuanto a las fiestas absolutamente que se da de todo, de todo. Bueno, pero así eran, o sea, eran fiestas con un libertinaje sexual y festivo gigantesco, que para el cristiano eran abominables eso, porque las festividades religiosas cristianas al revés, eran tranquilas, piadosas, que sé, etcétera, y que eran celebradas en honor del dios Baco, en sus festividades que tenían su calendario y todo, y eran consideradas algo bueno, o sea, ese desenfreno total que provocaban estas bacanales, que eran, digamos, festividades religiosas y que tenían mucha popularidad. Por eso que esta enseñanza de Balaam, que debe haber sido algún miembro de este Balaam, tal Balaam de esta iglesia de Pérgamo, que decía que seguramente en alguna de estas bacanales comían alimentos sacrificados a los ídolos, a Baco, porque en eso partían, y después practicaban la licencia sexual, y que parece que también era lo mismo que enseñaban los nicolaitas. Bueno, y este Balaam se hizo cristiano y no quería abandonar las festividades del dios Baco. Una vez me acuerdo que me tocó viajar por razones profesionales a Brasil. Me encontré con varios colegas ahí brasileros en el simposio de tecnología, que eran muy católicos, o sea, iban a misa, no diré diariamente, pero muy frecuentemente, en días de semana y todo más.
porque ellos mismos reconocían que no podían prescindir del carnaval de Río. Para ellos era indispensable y se desaparecían los 3 días del carnaval y las 3 noches de sus casas, celebrando el carnaval. Bueno, algo parecido, porque lo que pasaría en esa época con las bacanales que ocurrían en la iglesia de Pérgamo. Y estoy refiriéndome a colegas masculinos y femeninos que conversábamos en Río de Janeiro, en el post-carnaval de Río, que tocó, porque esta conferencia que tuve que ir fue como 1 o 2 meses después de la fecha del carnaval. Y colegas varones y mujeres dicen que es imposible no poder asistir. Y sí, nos desaparecemos durante esos 3 días. Hay gente que iba a misa casi día por medio. Bueno, en el caso de la iglesia de Tiatira, por ejemplo, se critica que estaba tolerando a una mujer que se llamaba Jezabel, que ella se autocalificaba como profeta y enseña y enseña y engaña a los esclavos a practicar la licencia sexual y comer alimentos sacrificados a los ídolos. O sea, en el fondo también vemos que se daban en estas iglesias conversiones de paganos que no habían podido votar todavía de su mentalidad estas costumbres religiosas paganas de libertinaje que tenían bacanales y otras cosas parecidas. Por eso que también recalca mucho que la falsa enseñanza puede venir desde adentro. Aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son. Y elogia a la iglesia de Éfeso por ponerlos a prueba y encontrarlos falsos. Pero cosa que no ocurre en otras, como la casa de la iglesia de Tiatira. Bueno, eso también tiene cierta relación con lo que ya había dicho Pablo original en 2 Corintios, ¿cierto? Cuando hay esa insurrección. Algo parecido también se ve en la carta de Clemente de Roma a los Corintios y en la Didache. Bueno, o sea, todavía en estas iglesias del año 90 no hay fronteras de pensamiento muy claras. O sea, es como una iglesia que se va adaptando para ver, son iglesias que se van adaptando para ver cómo pueden relacionarse con personas que son conversas, o sea, que sienten atractivo por la nueva religión, pero que todavía están muy inmersos en la cultura de sus antepasados. Ahora, estas 7 iglesias están en una situación también intermedia entre lo que es la iglesia del tiempo del Pablo original, del Pablo I y del Pablo III. Nosotros habíamos hablado, cuando vimos la segunda escuela de Pablo, en esa reforma tan extraordinaria que hizo esa escuela, de pasar de una iglesia muy carismática de misioneros itinerantes a una estructura organizada en obispos, presbíteros, diáconos, con un depósito de la fe, qué sé yo, con sacramentalidad, sacramentos definidos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se nota que estas 7 iglesias del Asia Menor, por ejemplo, el año 90, todavía estaban en un estado intermedio, que no habían logrado cimentar la nueva estructura eclesiástica, que ya la estaban sintiendo como propia, pero que todavía había como conatos medios caóticos de gente que no había logrado asimilar esa nueva estructura en forma clara. Por eso que habla mucho aquí Juan II en los cargos de profeta o testigo o de mártir, pero nombra poco, ¿no?, a la estructura ya clásica de obispos, presbíteros y diáconos. Todavía no está muy cimentada. Por eso que estamos hablando de una época en que se nota esa transición del esquema paulino primitivo
del predicador itinerante con respecto a, todavía está en transición con respecto a la reforma que hizo la segunda escuela de Pablo al hacer en estas cartas que llamamos protocatólicas, al hacer ya una estructura mucho más formal. El libro del Apocalipsis, otra cosa que dice, que es muy interesante, ahí muestra claramente lo que hablamos en la primera o la segunda clase del significado de la palabra amén. Nada de así sea, sino amén es el testimonio veraz que da, que cuando se dice yo doy fe, y el amén más propio es el mismo Señor, que él mismo se autocalifica de amén. Por ejemplo, en el Apocalipsis, capítulo 3, en una de las cartas, dice, así dice el amén, el testigo fidedigno y veraz, el principio de la creación de Dios. O sea, Cristo se autocalifica como el amén, el que da testimonio veraz. Por eso cuando nosotros decimos amén después de una oración, estamos diciendo no así sea, sino que yo doy fe que eso es así. Cuando rezamos el Padre Nuestro y decimos perdona nuestras deudas porque nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden, y después decimos amén, es decir, yo doy fe que ya he perdonado a los que me han ofendido. Por eso me atrevo a pedirle a Dios que me perdone a mí mis pecados. Bueno, hay que recordar, como partimos, de que el libro del Apocalipsis fue escrito por un judeo cristiano para ser leído por judeos cristianos que estaban sometidos a una angustiante persecución. Para nosotros puede ser difícil de comprender en muchos aspectos, pero no lo era para nada para aquellos para los cuales fue escrito, ya que sus imágenes se basan en imágenes similares narradas en situaciones parecidas en los libros de Ezequiel y de Isaías del Antiguo Testamento, libros que eran conocidos de memoria por los destinatarios originales del Apocalipsis. Y aquí les voy a leer un pequeño resumen de esto para que ustedes se den cuenta de un libro muy interesante que lo voy a definir después. La autoridad de este libro para sus audiencias iniciales no habría dependido tanto de la leyenda de su autor implícito, Juan, como de la familiaridad de sus materiales, que se hicieron eco de textos bíblicos venerados. El Éxodo, citan las citas completas, Isaías, Jeremías, etc. Y lo más importante, el libro de Ezequiel. La deuda de Juan con Ezequiel ya aparece en la descripción de las 4 criaturas vivientes, en hebreo Shayot, por el trono de Dios en el capítulo 4. La idea de marcas o sellos divinos que brindan protección contra el juicio divino, que sale en el Apocalipsis capítulo 7, depende fundamentalmente de la visión secreta de Ezequiel, de la destrucción de Jerusalén y la marca de los justos, en Ezequiel capítulos 8 y 9. Las instrucciones de Juan de comer el rollo del ángel y su descripción de su dulce sabor, el rollo, el libro que le pide abrir y se lo coma, Apocalipsis capítulo 10, toman prestado los vívidos símbolos para la profecía literaria de Ezequiel, capítulo 3. La derrota de los misteriosos enemigos Gog y Magog, capítulo 19 y 20 del Apocalipsis, depende de la descripción de Ezequiel de la destrucción de esos pueblos, en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Mientras que la caída feminizada y sexualizada de la prostituta Roma, Apocalipsis 18, se basa en la historia casi pornográfica de Ezequiel sobre la vergüenza de las 2 hermanas Oholá y Oribajá, capítulo 23 de Ezequiel, así como su sarcástica oda fúnebre sobre la ciudad de Tiro, en el capítulo 27 de Ezequiel. Finalmente, las instrucciones divinas de Juan de medir Jerusalén antes y después de su destrucción, asegurando así a su audiencia las dimensiones celestiales de la ciudad, siguen las acciones similares de Ezequiel con el templo celestial, capítulo 40 al 42 de Ezequiel.
Juan encontró en Ezequiel un modelo para la profecía inspirada en el texto y expresada en el texto, y una profecía que revelaba verdades sobre el sacerdocio, el templo y las manifestaciones de Dios, no simplemente la inminencia del fin. Eso para que no se asuste por lo que está pasando ahora. No simplemente la inminencia del fin y la seguridad del control cósmico de Dios. Leo de nuevo esta última frase. Juan encontró en Ezequiel un modelo para la profecía inspirada en el texto y una profecía que revelaba verdades sobre el sacerdocio, el templo y las manifestaciones de Dios, y no simplemente la inminencia del final y la seguridad del control cósmico de Dios. Juan se presenta así como un nuevo Ezequiel que revela en el texto el símbolo esencial del templo y su culto en el plan de Dios para los últimos días. Esto es un libro muy interesante, que es un comentario del Nuevo Testamento hecho por judíos actuales, rabinos judíos, y lo analizan desde el punto de vista judío. Entonces es muy interesante, no está traducido al castellano, desgraciadamente, pero es muy bueno ese libro, es muy recomendado también por biblistas católicos y arzobispos importantes, el de Viena, entre otros casos. Porque así uno descubre, sobre todo en los libros para judeocristianos del Nuevo Testamento, mucha simbología que a nosotros se nos pierde. Y en el caso de el Apocalipsis, esa simbología es vital. Como dice aquí en el comentario cuando partí, al lector del Apocalipsis de esa época, en la comunidad de Juan el anciano, judeocristianos todos hasta las masas, más que sonarles clarito por ser derivado de Juan, les debe haber sonado clarito por lo que ellos sabían de los profetas y cuyos libros se los sabían de memoria. Entonces, eso les ha sonado como campanazo, porque todas estas cosas que yo les acabo de decir, que Ezequiel dijo esto y Juan lo copió en el Apocalipsis en tal capítulo, para ellos era conocido. Entonces, en el fondo, lo que entendían de este texto, que a nosotros no suena tan raro, era, miren, lo que pasó en época de Ezequiel está pasando ahora. Y lo que pasó en época de Ezequiel, Dios lo arregló de esta manera. Bueno, de la misma forma lo va a arreglar ahora. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de fondo. No es algo que podamos entender si no entendemos el ambiente judeo-cristiano, medio Z, de la escuela de Juan. Hay un señor que escribió también un análisis del Apocalipsis muy interesante, porque el libro que yo les acabo de sacar es un análisis del Nuevo Testamento global, desde el punto de vista de los judíos, como les digo, y está escrito de forma muy respetuosa, es muy bueno. La lata que no está traducido al castellano, pero si uno entiende inglés, lo puede leer. Se compra en Amazon, se puede bajar para los tablets, ¿no? O puede comprarse en físico, como ustedes gusten. En la bibliografía está, de Jewish and New Testament. Bueno, hay un señor que se llama Richard Bauckham, que ha escrito varios libros, un muy buen biblista cristiano. Y ha escrito varios libros sobre diferentes libros del Nuevo Testamento, y del Antiguo también, como entendí. Pero hizo uno sobre la teología del libro del Apocalipsis, The Theology of Book of Revelation. Y ese me gusta mucho porque efectivamente lo analiza desde el punto de vista judeocristiano. Porque muchas veces el Apocalipsis se analiza como un libro que está anunciando el fin del mundo. Y ese no era el objetivo, no era el objetivo del original del escritor. Entonces de ahí le he extractado también un par de citas de este libro que es muy interesante, el libro de Richard Bauckham. También están en la bibliografía al final del libro, del texto mío. El objetivo final del Apocalipsis es el de revelar a Jesucristo proféticamente en la situación de sufrimiento de la comunidad en la época del autor. O sea, apocalipticismo puro. En ese sentido,
La teología de la escuela joánica describe un grandioso arco cristológico, mesiánico, desde el principio, tal como comienza así el Evangelio de Juan. En el principio existía el verbo, la palabra, y el Dabar, el Dabar era Dios y el Dabar estaba con Dios. Entonces, en ese sentido, la teología de la escuela joánica describe un grandioso arco cristológico mesiánico desde el principio, como dice el comienzo del Evangelio de San Juan, hasta el fin de los tiempos, triunfante, como se describe en el Apocalipsis en los capítulos 21 y 22. Tras las persecuciones y el sufrimiento llegan la parucía de Cristo, vale decir, la segunda venida de Cristo, y el establecimiento de la soberanía de Dios sobre el mundo entero. Capítulo 21 del Apocalipsis, que lo vamos a leer más rápido. En el breve espacio de tiempo que media entre la resurrección y el retorno triunfante de Cristo, tiene lugar en la tierra el enfrentamiento entre el poder del Dios, el poder de Dios y el poder de Satán. El combate entre Dios y el dragón, que en el Apocalipsis representa al dragón como la suprema autoridad del mal. La cita es el dragón gigante, la serpiente primitiva llamada Diablo y Satanás, que engañaba a todo el mundo. Entonces el combate entre Dios y el dragón, la suprema autoridad del mal, tiene su punto álgido en la comunidad. Ese combate se da en la comunidad, única en su calidad del nuevo pueblo de Dios, la cual reconoce ya la soberanía de Dios y de Cristo y que debe sostener frente al poder civil opresivo esta confesión. En el Apocalipsis, la escuela joánica complementa la escatología presente del Evangelio, o sea que el juicio es inmediato a la muerte de la persona, con una parucía futura, o sea, con una segunda venida de Cristo al final. Ahora, interesante lo que dice Juan, porque dice la lucha entre el Dios y el dragón se da en la comunidad. En la comunidad, y eso es lo que estamos viviendo ahora. La comunidad, por supuesto, esa lucha se da en la comunidad porque es atacada desde afuera, pero el problema peor es que es la lucha que hay dentro de la misma comunidad. Y ahora estamos viendo en la iglesia el boche que hay entre conservadores, progresistas y qué sé yo, sobre todo en algunos países como Estados Unidos, ya es espantoso, porque cada uno se excomulga mutuamente, poco menos unos a los otros. Pero fíjense bien, hay algo que en realidad dice el Apocalipsis que también es extraordinario y que calza muy bien con lo que ha pasado en la historia en los últimos 100 años. La persecución de los discípulos de Cristo puede asumir dos formas distintas que hoy es importante reconocer. Se las describe de modo paradigmático y profético en el capítulo 13, con la imagen de las dos bestias. La bestia que sale del mar, capítulo 13, versículo 1 al 10, y la que sube de la tierra, capítulo 13, versículos 1, 11 al 18. La primera bestia aparece identificada con el poder político, que se ubica en el puesto de Dios mismo y hace la guerra contra los santos y los vence, condenando muchos de ellos a la prisión y a los otros a la espada. Voy a leer el relato que hace ahora de la primera bestia. A ver, hay una especie de trinidad del mal. El dragón es el que manda a estas dos bestias, la primera bestia y la segunda bestia. Vamos a ver la descripción que hace el Apocalipsis de cada una de estas dos bestias. Vi salir del mar una fiera con, esto para la primera bestia, vi salir del mar una fiera con 10 cuernos y 7 cabezas. En los cuernos 10 turbantes y en las cabezas títulos blasfemos. La fiera de la visión parecía un leopardo con patas como de oso y boca como de león. El dragón, o sea, la autoridad suprema del mar, le delegó su poder, su trono y una autoridad grande. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero la herida mortal sanó.
Todo el mundo admirado seguía a la fiera y adoptaba al dragón y adoraba al dragón que dio su autoridad a la fiera y adoraban a la fiera diciendo: ¿quién se mide con la fiera? ¿Quién podrá luchar contra la fiera? Le permitieron decir cosas arrogantes y blasfemas, le dieron autoridad para actuar 42 meses. Abrió la boca blasfemando de Dios, blasfemando de su nombre y su morada y de los que habitan en el cielo. Le permitieron hacer la guerra a los santos y vencerlos. Le dieron autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. La adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están registrados desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. El que tenga oídos, que escuche. El destinado al cautiverio irá cautivo, el destinado a la espada y de espada morirá. Aquí se pondrá en prueba la perseverancia y la fe de los santos. O sea, aquí se ve claro que la primera bestia es una bestia que tiene poder político y poder de coacción brutal. O sea, podríamos decirlo en el siglo XX, podría ser el stalinismo y el nazismo hitleriano, que tienen poder absoluto, adoran al dragón, no precisamente a Dios, y en nombre de ese dragón incitan a toda la gente a adorar al dragón. Ellos mismos hacen campaña ideológica fuerte en ese sentido, y además tienen fuerza política muy fuerte. Entonces destruyen, matan, asesinan y hacen muchos mártires. Esa sería la imagen que proyectaría la primera bestia. En esa época seguramente se pensaba en el Imperio Romano y en otros imperios que habían, pero era en el fondo un paradigma que estaba hablando Juan aquí. No se preocupen solamente en quién es la bestia en ese momento, va a existir siempre una primera bestia, que de repente va a poder tener poder suficiente como para poder atacar, matar y asesinar a la comunidad y predicar su propia religión. Pero veamos la segunda bestia ahora. La segunda bestia sube desde la tierra y persigue también en ella a los santos, pero de otro modo. En general no mata, sino que margina y condena al ostracismo. Su cometido es el de obligar a los habitantes de la tierra a adorar a la primera bestia. Es un poder de persuasión oculta, una especie de ministerio de propaganda del dragón. Empuja a adorar la primera bestia y a hacerle sumiso, inaugurando para tal fin la terrible práctica de la marca sobre la mano o sobre la frente, sin la cual no es posible comprar o vender. Es una frase textual. Esto es ser parte de la sociedad. Un triste precedente de la estrella de David impuesta a los hebreos por los nazis. Pero también, como vamos a ver más adelante, el carnet del partido, que sé yo, que si no, no puedes comprar alimentos, como pasa en Venezuela y en China, qué sé yo, vamos a verlo. La segunda bestia no usa con preferencia las armas, sino la cultura y la opinión pública. Vamos al texto. Vi subir de la tierra a otra fiera con 2 cuernos como de cordero que hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera fiera en su presencia y obligaba a todos los habitantes de la tierra a adorar a la primera fiera, cuya herida mortal se había sanado. Hace grandes señales, hace caer rayos del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que le permiten hacer delante de la fiera. Manda a los habitantes de la tierra a fabricar una imagen de la fiera herida, espada y todavía viva. Le permitieron infundir aliento en la imagen de la fiera, de modo que la imagen de la fiera hablara e hiciera morir a los que no adoraban esa imagen. A todos pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, hace que les pongan una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que el que no lleve la marca con nombre de la fiera o con sus numerales de su nombre no pueda comprar ni vender. Aquí vemos que esta segunda fiera, cuando la primera fiera tiene poder, empuja mediante propaganda y mediante fuerza ideológica a que la gente adore
al que está en el trono de la primera fiera, o sea, al dragón. Pero cuando no tiene poder la primera fiera, esta segunda fiera siempre actúa. ¿Y cómo actúa? Engañando, vendiendo ideología, vendiendo, envenenando la mente. Por eso que es como el ministerio de la propaganda del dragón. Y esta actúa siempre, incluso en aquellos tiempos en que la primera fiera no tiene poder. Hoy día, salvo en algunos países, a lo mejor como China, podría decir, no sé, no he estado en esos países, pero no quiero opinar sobre cosas que no sé en detalle, pero puede ser en países como Venezuela, o en fin, Nicaragua, los países dominados por los talibanes, etc. No, la primera fiera no tiene poder global, como tuvo en la época de los nazis o en la época del stalinismo. Pero la segunda fiera actúa siempre, engañando. Y fíjense esto que habla del número, pues si no lo puedes comprar ni vender, vale decir, no puedes pertenecer a la sociedad. Hoy día, no solamente es la marca de los hebreos a los nazis, pero en Venezuela, China y otros países, si no tienes el carnet del partido, no puedes ir a comprar alimentos. Pregúntenle en Venezuela nomás lo que pasa con el carnet, la libreta de racionamiento, en Cuba igual. En China pregúntenle a los uigures nomás qué es lo que pasa cuando no tienen el carnet de buen comportamiento con respecto al partido. Hay un comentario del padre Cantalamessa que dice así: los creyentes tendremos que adaptarnos a una era de hostilidad. La existencia de listas negras será real. En Canadá, las instituciones gremiales profesionales de los abogados están tratando de prohibir a los graduados de la Trinity Western University, una universidad privada cristiana de artes liberales, que ejerzan la abogacía para castigar a la universidad por no ser lo suficientemente progresista en cuestiones LGBTI. Del mismo modo, un grupo activista LGBTI llamado Campus Pride ha puesto a más de 100 universidades cristianas en una lista de vergüenza fuertemente publicitada y ha pedido a las empresas y a la industria que no contraten a sus graduados. Debemos esperar que a muchos cristianos se les nieguen oportunidades de empleo mediante argucias, ya sea porque han sido expulsados previamente de otros lugares de trabajo por sus ideas o por el hecho que no pueden trabajar de acuerdo a su conciencia en ciertos campos. Bueno, para los que me conocen a mí, yo tengo otra chifladura además de la teología, digamos, que es ciertos aspectos de la música clásica que me han interesado mucho. Y he hecho algunas investigaciones que han sido publicadas en revistas especializadas en Estados Unidos sobre los diferentes manuscritos de la sinfonía del compositor austríaco Anton Bruckner. Falleció en 1896, un tipo que me encanta, musicalmente hablando. Y una vez me invitaron a dar una conferencia, era unos 25 años atrás, una cosa así, 1988, 89, por ahí. Me invitaron a dar una conferencia sobre ese tema, los manuscritos de la sinfonía de Anton Bruckner, en un campus de la State University of New York. Partí para allá con mi señora ahí. O sea, la invitación era a dar la conferencia nomás, no es que pagaran el viaje, eso lo tuve que pagar yo, pero bueno, partí para allá porque es lo más interesante. Y me hice conocido de un montón de investigadores universitarios de esta matemática, de la sinfonía de Anton Bruckner. El congreso duró una semana. Y ahí conocí a un señor que más joven que yo, que se llamaba Timothy Jackson, sí, que era un muy buen investigador sobre el tema y era profesor titular o asociado, no sé, de una universidad americana de prestigio, que ha hecho muchas publicaciones, publicado libros sobre el tema, Timothy Jackson. Bueno, hace una semana atrás vi que lo habían tratado pésimo en uno de estos grupos por manifestar
opiniones contrarias a estos grupos progresistas, como les llaman, en su universidad, y que querían marginarlo de su capacidad docente. Bueno, ¿y qué tiene que ver la opinión que él tenga sobre el aborto? A lo mejor no sé qué cosa habrá pronunciado. O con respecto a la sabiduría que tiene sobre la obra musical de Anton Bruckner, no tiene nada que ver, digamos. O sea, y anteayer también leí, siguiendo con los medios musicales con los cuales me conecto muchas veces por las redes sociales, que también en una gran orquesta sinfónica norteamericana, la primera flautista, una mujer, que llevaba 33 años como primera flautista de la orquesta. O sea, una mujer extraordinaria para tocar flauta, digamos, una gran orquesta sinfónica muy famosa, no pone en ese rango a cualquiera persona. También por haber tocó la mala pata que esta señora era antivacunas. Y entonces la echaron. Pero ella nunca hizo ninguna afirmación grosera ni nada. Sino que ella consideraba que no había que vacunarse. Bueno, yo creo que hay que vacunarse, pero estará equivocada, pero no tiene nada que ver con su calidad moral como persona y no tiene nada que ver tampoco con si toca bien la flauta o no toca mal la flauta. Y la echaron. Y el argumento que la echaron después de 33 años de haber sido la primera flautista de la orquesta y 40 y tantos años de haber entrado a trabajar con la orquesta. Y la razón era de que había transmitido opiniones en Twitter privadas de ella, no como flautista, sino como Juanita Pérez, no sé cómo se llama, sobre el problema de las vacunas, que estaban en contra de la filosofía progresista que era oficial en la orquesta. Bueno, aquí estamos. Debemos esperar que a muchos cristianos se les nieguen oportunidades de empleo mediante argucias, ya sean porque han sido expulsados previamente de otros lugares de trabajo por su idea o por el hecho que no puedan trabajar de acuerdo a su conciencia en ciertos campos. O sea, ya no es un problema de los médicos que tengan disfunción de conciencia para hacer aborto o algo parecido, sino que hasta los flautistas, ¿no?, tienen que estar de acuerdo con esta cosa, si no, no tienen oportunidad de trabajar. Sigamos. La descripción tiene una evidente dimensión profética, traza el cuadro de aquella que será la condición de los discípulos del Cordero en toda época de la historia, no solamente actual. La cosa es particularmente evidente en nuestros días, sigue el padre Cantalamessa. Ya caídos los regímenes totalitarios ateos y las dictaduras militares que encarnaban la primera bestia y que generaron tantos mártires en el siglo apenas concluido, es la segunda bestia la que en el presente domina el campo. El espíritu del mundo, como lo llama San Pablo, o el espíritu de los tiempos, se convierte en la forma espiritual a través de las cuales las potencias demoníacas actúan entre bastidores. Y ahí uno empieza a darse cuenta de cosas que están pasando, ¿no es cierto? Gramsci, por ejemplo. El nuevo orden mundial, tan cacareado, ¿no?, por las Naciones Unidas. La ideología de género LGBTI, el aborto como uno de los derechos humanos promovidos por las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Uno se da cuenta que está la segunda bestia empujando todo eso. Y esas cuestiones no ocurren por casualidad. Ahí hay evidentemente un manejo subterráneo que yo creo que se percibe, ¿no? Si ustedes miran las diferentes leyes que se están aprobando en muchas partes del mundo, todos están calcados por la misma tijera. Hasta aquí el padre Raniero Cantalamessa. Los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis, que marcan el fin del Nuevo Testamento, y por ende también el fin de la Biblia, y el fin de la época apostólica. Y ellos describen la consumación de la redención mediante imágenes como el Nuevo Israel, Nueva Jerusalén, Nueva Alianza, Nuevo Templo, y las bodas eternas de Dios con su pueblo. Terminando con la frase solemne: Amén, ven Señor Jesús. Eso viene del arameo, Maranatá.
Amén. Ven, Señor Jesús. Ahora, Maranatá tiene dos acepciones, porque es una traducción fonética del arameo. O sea, suena igual que en el arameo, Maranatá. Pero depende de cómo se escribe, y eso no lo sabemos, porque lo Apocalipsis, como se escribió en griego, él hace una traducción fonética. Si se lee como Maranatá, dos palabras, evidentemente es ven, Señor Jesús. Pero si se lee como Marán, Ata, dos palabras también, pero divididas en forma distinta, significa el Señor Jesús ya ha venido. Bueno, ahí están todos los biblistas tratando de averiguar cuál es la traducción que calza mejor. Pero en el fondo la idea es la misma. El Señor Jesús ya ha venido y el Señor Jesús ya va a venir de nuevo. Ven, por favor. Ese ven, Señor Jesús, es como medio imperativo, es como una súplica. Ven, Señor Jesús. Ese es el Marana Ta. Y el Marán Ata es el Señor Jesús ya ha venido. Vamos a leer el capítulo 21, algunos extractos. Y el capítulo 22. Esta es la parte final del Apocalipsis, cuando ya es el triunfo total del Cordero. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existe. El mar siempre es el símbolo del caos en el judaísmo antiguo. El mar ya no existe. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajando del cielo de Dios, preparada como novia que se arregla para el novio. Oí una voz potente que salía del trono. Mira la morada de Dios entre los hombres, habitará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Les secará las lágrimas de los ojos, ya no habrá muerte, ni pena, ni llanto, ni dolor. Todo lo antiguo ha pasado. Se acercó uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las últimas plagas y me habló así. Ven que te enseñaré a la novia, la esposa del Cordero. Me trasladó en éxtasis a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo de Dios, resplandeciente con la gloria de Dios. Brillaba como piedra preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas y 12 ángeles en las puertas y grabados los nombres en cada puerta de las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. La muralla de la ciudad tiene 12 piedras de cimiento que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ojo, aquí está claro que para el autor del Apocalipsis, Juan 2, los apóstoles del Cordero eran distintos que él. Uno dice, tenían grabado el nombre mío y de mis 11 colegas. No, dice, tenía grabados los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, como algo ya pasado. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y las puertas y la muralla. La ciudad tiene un trazado cuadrangular, igual de ancho que de largo. Midió con la caña la ciudad, 12.000 estadios, igual en longitud, anchura y altura. Midió la muralla, 144 codos, en la medida humana que usaba el ángel. El aparejo de la muralla era de jaspe, la ciudad de oro puro, límpido como el cristal. Los cimientos de la muralla están adornados con piedras preciosas. El primer cimiento de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilio, el noveno de topacio, el 10º de crisopraso, el 11º de turquesa y el 12º de amatista. Las 12 puertas son 12 perlas, cada puerta una sola perla. Las calles de la ciudad pavimentadas de oro puro, límpido como el cristal. Aquí hay algo interesante. No vi en ella templo alguno, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. O sea, habitando y viendo a Dios de cara a cara ya no se necesita templo. Eso es lo que está diciendo.
La ciudad no necesita que le ilumine el sol ni la luna, porque ilumina la gloria de Dios y su lámpara, que es el Cordero. A la luz caminarán las naciones y los reyes del mundo le llevarán sus riquezas, sus riquezas. Sus puertas no se cerrarán de día, porque no existirá en ella la noche. Le traerán la riqueza y el esplendor de las naciones. No entrará en ella nada profano, ni depravado, ni mentiroso. Solo entrarán los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Me mostró un río de agua viva, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza y en los márgenes del río crece el árbol de la vida, que da fruto 12 veces, cada mes una cosecha, y en sus hojas medicinales son para las naciones. No habrá allí nada maldito, en ella se encontrará el trono de Dios y del Cordero. Sus siervos lo adorarán y verán su rostro y llevarán en la frente su nombre. Allí no habrá noche, no les hará falta la luz ni de lámpara ni del sol, porque los ilumina el Señor Dios y reinarán por siglos de los siglos. O sea, aquí claramente lo que va a pasar el día que todos entremos en la gloria de Dios y veamos todos los que merezcamos, hayamos sido lavados con la sangre del Cordero, como dice ahí, y merezcamos entrar en la gloria de Dios y veamos a Dios cara a cara. Y aquí le voy a leer una pequeña conclusión de Richard Bauckham, que encuentro que es muy interesante. En este proceso profético de confrontar el presente con el propósito final de Dios para la historia, existe el reconocimiento implícito de que el fin de la historia tiene una relación única con toda la historia. El fin de la historia no es solo lo último que sucede después del penúltimo evento histórico. El fin de la historia es el punto en que la verdad de toda la historia sale a la luz. Es el juicio divino sobre el valor y significado de toda la historia. Al principio Dios había plantado un jardín para que viviera la humanidad. Al fin les dará una ciudad. En la Nueva Jerusalén se restaurarán las bendiciones del paraíso. Pero la Nueva Jerusalén es más que el paraíso recuperado. Como ciudad cumple con el deseo de la humanidad de construir en la naturaleza un lugar humano de la cultura humana y comunidad. Es cierto que es dado por Dios y así desciende del cielo, pero esto no significa que la humanidad no contribuya a ello. Consume la historia y la cultura humanas en la medida que han sido dedicadas a Dios, mientras que excluye las distorsiones de la historia y la cultura en oposición a Dios que Babilonia representa. La descripción de la Nueva Jerusalén en muchos aspectos sigue cerca los modelos del Antiguo Testamento, especialmente Isaías, Ezequiel, Zacarías, Tobías, etc. Su característica más novedosa es la ausencia de un templo. No vi ningún templo en la ciudad porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Ezequiel ya había llamado a la Nueva Jerusalén, el Señor está allí. Zacarías había declarado que toda la ciudad era tan santa como el templo. E Isaías, seguido por Juan, había excluido a los ritualmente impuros de la Nueva Jerusalén, ya que estaban excluidos del templo. Estos profetas habían ido muy lejos para imaginar a toda la ciudad como el lugar de la santa presencia de Dios, como su verdadera montaña sagrada. En la Nueva Jerusalén, que es el lugar santísimo de Dios, todos gozarán de esta inmediatez sin interrupción. Pero nada expresa esta inmediatez de manera más evocadora que las palabras, verán su rostro. Este es el rostro de Dios que nadie en la vida mortal podría ver y sobrevivir, como dice el libro del Éxodo y el libro de los Jueces. Pero para ver cuál es la aspiración religiosa humana más profunda que se realizará solo más allá de esta vida mortal. La cara expresa quién es una persona. Ver el rostro de Dios será la humanidad, será saber quién es Dios en su ser personal. Este será el corazón del eterno gozo de la humanidad en su adoración eterna de Dios. Bueno, y aquí acaba nuestro estudio sobre la teología de la escuela juánica con el estudio de la teología del Apocalipsis. Y en realidad también aquí acaba nuestro estudio del Nuevo Testamento como tal, porque a nosotros nos queda una
o dos clases. Ahora no sé si van a ser una o van a ser dos, porque me queda poco tiempo para pasar un capítulo más. Pero lo que vamos a ver de ahora adelante vamos a hablar sobre la Biblia. Hasta ahora hemos hablado de la Biblia, viendo cada una de sus escuelas, del Nuevo Testamento, sus componentes. De ahora en adelante vamos a hablar sobre la Biblia. Primero vamos a hablar sobre el canon, vale decir, cómo se formó esta lista de libros del Nuevo Testamento. Y después vamos a tocar el tema de qué es la verdad en la Biblia, que es muy importante para entenderla bien. Y después vamos a ver las conclusiones. Por eso les digo que nos puede quedar una o dos clases. Yo creo que a lo mejor van a ser 1,5 o 2, pero bueno. Así que aguántenme 2 clases más. Pero aquí en rigor terminamos el estudio bíblico del Nuevo Testamento. Nosotros partimos con una introducción en que hablamos del lenguaje, que se lleva una serie de cosas, y después empezamos con un gran núcleo que era la teología del Nuevo Testamento estudiada en orden cronológico. Bueno, ahora aquí la terminamos. Espero que el asunto de la escuela de Juan no es fácil, pero es muy, muy, muy interesante. Yo diría que Pablo y Juan como teólogos son extraordinarios. Y Juan a mí me suena sumamente atractivo, más espiritual, es extraordinario en realidad lo que él dice, él y su escuela. Y es muy importante entender bien el Apocalipsis porque se descubren cosas que uno no, o sea, siempre se piensa en el Apocalipsis como una especie de tarot, así para ver el futuro, no tiene nada que ver con eso. La teología del Apocalipsis es sumamente interesante y esa imagen de las dos bestias, por Dios que ha sido real a lo largo de la historia, o sea, no es una cosa que la chuntó por casualidad, o sea, evidentemente hay algo profético ahí muy importante, por eso repasen bien lo visto ahora y lo visto en la clase pasada, porque les va a abrir seguramente muchas perspectivas nuevas, de cosas que no se entienden normalmente. Bien, el tema que nos tocaría pasar ahora, yo lo pensaba pasar entero, pero no vamos a alcanzar, pero avancemos un poco, es el canon del Nuevo Testamento. Como les digo, ya se nos acabó la temática de la teología del Nuevo Testamento, ahora vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento como algo que tenemos aquí, al lado. Y la parte más interesante es saber, evidentemente, bueno, cómo se armó el Nuevo Testamento, por qué estos 27 libros y no otros, o menos, porque los que se reconocen, la validez del Nuevo Testamento es reconocerla como palabra de Dios. Acuérdense cuando hablamos de misterio, revelación y fe. Entonces, bueno, ¿por qué estos sí y estos no? Ya, vamos a ver, a partir de esto. Lo primero que tenemos que entender es que la transmisión del mensaje de Jesús, la primitiva, fue oral. Jesús no escribió nada y en esa época no se estilaba tampoco que escribieran nada a los predicadores orales, ¿sí? Porque a lo mejor no sabían escribir. Bueno, el Señor se sabe que sabía escribir porque cuando en la parábola de la mujer adulta, él escribe en el suelo cosas, ¿no es cierto? Pero podían no escribir y la gente no sabía leer tampoco, o sea, nadie tenía la Torá en su casa, tampoco. Se tenía las sinagogas nomás, algo así. Había predicación oral, así se transmitían las cosas, y había una manera de aprender la tradición oral que se aprendía de memoria, y eso era estimulado, y había escuelas a los niños que se les enseñaba a aprender esa tradición oral de memoria. Nosotros hemos perdido esa característica y esa facilidad. Entonces, al predicar durante más o menos 3 años Jesús, hubo cosas que él dijo o que hizo que provocaron un impacto duradero entre sus discípulos en el momento en que esos dichos o esas realidades fueron hechas de su vida. Por lo tanto, la tradición oral se generó antes de la resurrección. Por eso cuando nosotros hablamos de los evangelios sinópticos, ahora hablábamos de Q, como la fuente de los dichos del Señor. Ese documento perdido, pero que se puede reconstruir. Y decíamos que Q no tenía el relato de la pasión. Claro, si no tenía el relato de la pasión, porque eran apuntes. Q se formaba en base a apuntes, a dichos del Señor que le llamaron mucho la atención.
a aquellas personas que lo seguían. Entonces se transmiten esos dichos y esos hechos, esos actos del Señor por tradición oral desde antes de la resurrección. Ahora, la tradición oral era institucionalizada. ¿Y cómo se transmitía? Se transmitía un poco como una especie de lo que hoy día se llama una representación o una performance. O sea, incluso en aquellas cosas que ya estaban escritas, como las cartas de Pablo, se transmitían oralmente, porque la gente no le sacaba copia, porque era muy caro sacar copia. O sea, yo les explicaba que el escribano tenía que fabricar el papel y la tinta. Se demoraba meses en eso, en escribir, en copiar una carta, no por copiarla, sino por fabricar el papel y fabricar la tinta. Entonces, ¿qué es lo que ocurría cuando llegaba un predicador o cuando llegaba un mensajero con una carta paulina, por ejemplo, a una ciudad? Esa gente se reunía donde celebraba la liturgia, ya fuera judío en una sinagoga o fuera cristiano en una casa que hacía de comunidad, centro de la comunidad, iglesia, etc. Se recibía al mensajero, ya sea un predicador que iba a hablar oralmente o alguien que traía una carta de Pablo para esa comunidad, por ejemplo, y ese mensajero transmitía su mensaje en público, normalmente en la liturgia misma, y todos escuchaban. Entonces, independiente que ese mensaje llegara por escrito, como fuera una carta de Pablo, o que llegara oralmente, porque llegó un apóstol a predicar ahí a una ciudad, qué sé yo, a una ciudad de Galacia, por ejemplo, se creaba una segunda oralidad, porque aquellos que habían recibido este mensaje, o sea, que les habían leído la carta de Pablo, o que había llegado este apóstol a predicarle, a su vez empezaban a transmitir ese mensaje en forma oral de ahí para adelante. Y de la misma manera, o sea, los que lo transmitían llegaban eran también mensajeros itinerantes que llegaban a una ciudad, se reunían en la iglesia y después de la liturgia, de la cena del Señor, le decían, ya hermanos, ¿eh? Como dice el mismo libro, lo hizo los apóstoles, lean, díganos el mensaje que traen. Y ahí se transmitía. O sea, era una transmisión oficial de escucha, no era un copuchenteo como se piensa hoy día cuando uno habla de tradición oral. No, era una cosa oficial que se transmitía y con ansiedad, porque se sabía, oye, llega este mensajero que nos transmite este mensaje, vengan el domingo, ¿no?, a la cena del Señor y ahí Él nos va a hablar. Entonces era un evento comunitario. Se presenta siempre en las reuniones de la comunidad y normalmente por los ancianos, que se llaman. Pueden ser ancianos de mucha edad o no tanta, pero era gente que era venerada por su sabiduría. No era cualquier pelafustán que pudiera hablar ahí. No, era alguien venerada por su sabiduría, ya sea un mensajero que era un apóstol, o era un discípulo de un apóstol, un mensajero que traía una carta de un apóstol, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, también muchas veces este mensajero hacía uso de ya los conocimientos que tenía esa comunidad sobre el tema. Y por lo tanto, no era necesario repetirla ya. Y eso es lo que nos pasa con las cartas de Pablo. Con la carta de Pablo llegaba un mensajero trayendo una carta de Pablo, por ejemplo, en Tesalónica, llegaba para allá, Tito, de Timoteo, no sé cuál fue, no me acuerdo ahora cuál de los dos fue a Tesalónica con esa carta. Y él leía la carta que traía y la explicaba. Y la explicación obviamente se refería a los problemas que tenía Tesalónica en ese momento. Pero en la carta no se ponía los problemas de Tesalónica en ese momento, porque se suponía que la audiencia los conocía esos problemas y por lo tanto lo iba a entender bien. Y ahí es donde está el problema, que tenemos que tratar de interpretar las cartas de Pablo que solucionan problemas que nosotros no conocemos cuáles eran.
O sea, la tradición oral se hace de acuerdo a lo ya conocido por cada comunidad determinada. Entonces, estos maestros pasaban a ser una especie de biblioteca ambulante, ¿no? Iban de ciudad en ciudad en las diferentes liturgias, eh, transmitiendo esta transmisión oral. Por lo tanto, nosotros no podemos necesariamente saber exactamente la versión original de lo que haya dicho en un momento dado Jesús. No tiene sentido, porque lo mismo lo puede haber dicho en varias partes, en una forma ligeramente diferente. Importante es que no haya contradicción esencial, pero esa inquietud que hubo por allá en el siglo XIX de saber exactamente la palabra que había usado el Señor, no tiene sentido. Y eso se ve muy bien en el caso de las bienaventuranzas, como lo hemos conversado muchas veces. En San Mateo son 8 bienaventuranzas en sentido positivo. Y en San Lucas son 4 en sentido positivo y 4 en sentido negativo. O sea, en sentido positivo son las que dicen, ¿no es cierto?, bienaventurados los que, ¿por qué, ellos, que pasar tal cosa. Y negativo es bienaventurado, perdón, desgraciados son los que no, porque ellos no, O sea, la idea es la misma en ambos casos. Uno se dice bienaventurado en forma positiva y el otro se dice infeliz. Infelices son los que no, porque no. Bueno, ¿cuál es la verdadera? Las dos pueden ser verdaderas. A lo mejor el Señor predicando en Cafarnaún dijo las 8 en forma positiva y después predicando en Nazaret hizo como dice San Lucas, 4 en positivo y 4 en negativo. Entonces, hay que entender en ese sentido la transmisión oral, que no se refiere necesariamente a un hecho único. Ese hecho puede haber sido repetido en formas distintas, ya sea por el predicador original, en este caso Jesucristo, o por el apóstol correspondiente. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Es lo que se llama el acontecimiento central es el que interesa, pero el relato puede variar dentro de la identidad. Ahora bien, siempre hubo una tradición oral, ya lo hemos dicho, ¿no? Eso lo pasa en judaísmo con la Torá, pasa en cristianismo y pasa también en el Islam. El Islam, el Corán fue escrito después de la muerte de Mahoma. Pues la realidad es esa. Por mucho que ellos digan que se lo dictó el arcángel Gabriel en una sola noche. Se conoce la historia de la reacción del Corán. O sea, hay una tradición oral porque la gente no sabe leer ni escribir, no tiene sentido que se lea un documento. En el caso del zoroastrismo también, en Persia pasa lo mismo, la Avesta también, hay una tradición oral. ¿Y cuándo se pone por escrito entonces? Cuando empiezan a morir los testigos esenciales, los testigos primeros, los primeros testigos que conocieron exactamente el mensaje. Empiezan a morir. Entonces, para que se pueda conservar bien esa tradición oral, sin problemas de desviación, como el cuento del teléfono, ¿cierto? Eso que aprendimos desde chicos, que se van basando, al final el último no entiende nada, que es lo que le quisieron decir. Entonces ahí se pone por escrito. Y eso está muy bien reflejado. Papías nos ha dicho cómo se escribió el Evangelio de Marcos para poder guardar la predicación de Pedro. También nos cuenta cómo lo hicieron San Mateo y nos cuenta cómo lo hizo San Juan. Entonces, en un momento dado, cuando empiezan a fallecer los testigos de la primera línea, se empieza a poner por escrito. Y eso depende, entonces habrá un tiempo de tradición oral que son años. En el caso del Nuevo Testamento serán a lo mejor de entre 20 y 50 años. En el caso del Antiguo Testamento son muchos más, puede ser varios siglos en los libros más antiguos del Antiguo Testamento. Ahora, ¿quién garantiza la fidelidad de ese texto puesto por escrito? Es la comunidad que escuchó predicar a la persona en que se le atribuye el escrito. Y la comunidad que escuchó dice, sí, esto efectivamente, el caso del Evangelio de Marcos, lo que predicaba Pedro. ¿Y cómo se testimonia eso? La forma más práctica, que la que se ha usado siempre, es por el número de copias que se hacen de ese documento.
Porque como era muy difícil y muy caro hacer copias, cuando hay pocas copias o desaparecen las copias o queda una sola copia, está claro que esas cosas lo tenían, no le creían mucho. Pero cuando empiezan a haber muchas copias y todas más o menos coincidentes en lo que dicen, con variaciones mínimas solamente, y repartidas por el territorio donde ese predicador pasó, quiere decir que ahí esa comunidad respaldó efectivamente lo que dice ese escrito como verídico de lo que oía directamente del predicador en cuestión. Y eso se le atribuye normalmente a alguien. Además, por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, es los escribas del templo, mientras existió. Cuanto más testimonio había de los escribas del templo de Jerusalén respecto a un texto determinado del Antiguo Testamento y más copias existían de ese texto, quiere decir que eso está atestiguado que era lo que predicó, ya sea Moisés, Isaías, Jeremías o el que fuera. Y en el caso del Nuevo Testamento se atribuyó a eso a los apóstoles, al conjunto de los apóstoles. ¿Sí? Por eso que si ustedes se fijan en el Nuevo Testamento, originalmente todos los textos de los libros del Nuevo Testamento estaban asignados a un apóstol, ya sea uno de los 12 o a Pablo. Pablo se le consideró siempre un apóstol por habérsele aparecido a él el Señor en el camino a Damasco, ¿sí? A pesar de que no estaba entre los 12. Ahora, es cierto que nosotros después nos hemos dado cuenta que hay una prehistoria, qué sé yo, que hay Pablo 1, Pablo 2, Pablo 3, y Juan 1, Juan 2, y la carta a los hebreos no tenemos idea quién la escribió, pero no importa, se recolectaron con ese criterio. En cambio, otros documentos muy importantes, que tuvieron mucho éxito, tuvieron muchas copias, como la Didache y la carta de Clemente o las cartas de Ignacio, como ellos no fueron testigos directos de Jesús, nadie los prohibió, encontraron extraordinario, por eso se hicieron muchas copias, muy educativos, etc., pero no entraron a formar parte del canon del Nuevo Testamento. Ahora, la puesta por escrito de esa tradición oral siempre está pensada hacia el futuro, o sea, por un lado, mira al pasado, en el sentido de reflejar que todo lo que diga sea efectivamente lo que dijo ese mensajero, pero además está orientada hacia el futuro. ¿Y qué significa esa orientación al futuro? Para que sirva para la enseñanza para las nuevas generaciones. Eso es muy explícito. O sea, porque, como dice el primer final del Evangelio de San Juan, si se pusiera por escrito todo lo que enseñó el Señor, no cabrían en los libros en el mundo. Entonces, cada autor, evidentemente, de un texto, del Nuevo Testamento y del Antiguo igual, escoge en ese momento la enseñanza del Señor que le ayuda a su mensaje frente a una comunidad determinada, frente a la problemática que tiene esa comunidad en ese momento. San Pablo no hace un tratado de todo lo que dijo el Señor en cada palabra, sino que a los tesalonicenses le dice lo que resuelve su problema, y a los corintios lo que le resuelve su problema. Igual en San Mateo de la enseñanza del Señor que escoge lo que le interesa a la comunidad judeo-cristiana. En cambio, San Lucas y San Marcos, ¿qué es lo que escoge de la enseñanza que escucharon de Pedro y de los demás apóstoles? Le escogen lo que le interesan a los paganos. Y en el caso de San Juan, ¿cuáles enseñanzas, cuáles signos, como él le llama, del Señor escoge en su evangelio, que no coinciden exactamente con los de los sinópticos, porque hay cosas que se dicen en San Juan que no se dicen en los otros y viceversa? Bueno, ¿por qué escoge eso? Porque le ayudan a que su comunidad no apostate, que ese es el mensaje principal, tal como lo vimos en la clase pasada. No está hecho el Evangelio de San Juan para conseguir nuevos adeptos, está hecho para que los adeptos no apostaten. Y por eso que también el Apocalipsis también está para eso, para proteger a las comunidades que en la persecución no apostaten. Entonces, siempre la puesta por escrito de estos textos está orientada por un lado, a que la enseñanza que se recibió del mensajero no se pierda,
pero que también sirva para el futuro, para los problemas que tiene la comunidad a cual va dirigida ese texto por escrito. Y eso hace que, que haya estos libros y no otros. O sea, hubieron otros textos, por ejemplo, como el mismo caso de Q, que no se dejaron de copiar. ¿Por qué? Porque ya no valía la pena, porque ya estaba todo en el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. Y debe haber habido otros libros de apuntes, como el caso del Evangelio de Tomás también, que no se dejaron de copiar. ¿Por qué? Porque ya estaba todo en los demás. Qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final puede ser que eso se declare como un dogma oficial. Estos son los libros y no otros. Pero eso no necesariamente ocurre. ¿Y por qué razón? Porque normalmente la dogmática se utiliza cuando una cosa es amenazada por alguien que la niega. Y en el caso de los libros del Nuevo Testamento no hubo nunca una amenaza. A Lutero se le ocurrió un poco quitar las cartas de Pablo III, pero ellos mismos se convencieron de que no. No hubo nunca una amenaza con el Nuevo Testamento de agregar nuevos libros, quitar los libros que ya existían. Entonces recién la Iglesia Católica lo estableció oficialmente, dogmáticamente, en el Concilio de Trento, en el año no sé dónde lo tengo anotado por aquí, pero en el 1500 y tanto. ¿Y por qué tan tarde? Bueno, porque en ese momento podía haber algún problema con los protestantes que no se dio en ese aspecto. Y no lo hizo antes porque nunca a nadie se le ocurrió objetar un libro del Nuevo Testamento, ni agregar otro que no estuviera ahí. O sea, siempre las leyes se dictan cuando se pierde el consenso unánime sobre algo. Eso me lo explicó un abogado. Y como siempre hubo consenso hasta el año 1500, no, la Iglesia Católica nunca lo definió. En el caso de la Iglesia Ortodoxa Oriental, ni siquiera lo definió nunca, porque como no tuvieron el problema con Lutero, los orientales, los griegos, o eslavos, rusos, nunca se vieron la necesidad de definirlo. O sea, son los libros de la Biblia, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, los que están en la Biblia, están a decir. No se toma ninguna molestia más. Bien, entonces vamos a llegar hasta la página 145, más o menos a la mitad. Yo pensaba terminar, pero no se puede, entonces vamos a seguir con el canon de Muratori, que está en la página 145, y la Diatesa donde Tasiano lo vamos a partir a ver desde la próxima clase. Yo les voy a mandar, volviendo al problema de la apocalíptica, la transcripción en texto, o sea, era mi torpedo que yo usé para la charla, de una charla que di en varias parroquias del año 2018, que se titula Ser católicos hoy, un desafío para valientes, que toca una serie de problemas que muchas veces la gente los considera como medio apocalípticos hoy día, entre ellos los problemas con los problemas de la corrupción del clero, que son cosas por el estilo. La di en dos tandas, la primera mitad que hice el diagnóstico y la segunda mitad que hice mi teoría sobre la solución a esto y qué es lo que va a pasar para adelante. Les aconsejo que la lean. Lo más curioso es que le pegué una mirada el año pasado para ver si tenía que corregir y encontré que no tenía que corregir absolutamente nada, que lo que había escrito para el 2018 servía perfectamente para el 2020 el 2021. Lo único que le hice es agregarle al principio una introducción para explicar el contexto por el cual la hice, ¿no? Léanla y conversenla, discútenla, la pueden distribuir a quienes quieran, porque es absolutamente pública. Y bueno, yo creo que vale mucho la pena que la discutan y si tienen preguntas me las hagan y si quieren podemos conversar algo en la próxima clase sobre eso, porque creo que está bien a tono de lo que está pasando hoy día y refleja un poco, la hice pensando en lo que yo siento del apocalipsis, porque es lo que acabo de contar hoy día. Así que les aconsejo que la lean y me cuentan. Ya, vamos a terminar aquí, pero vamos a
primero ver